tiempo ya es para la meditación de hoy. Así es que, hermano Rafael. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque permites que tus hijos se reúnan en este lugar para poder predicar tu palabra. Bendice este hogar, bendice esta comunidad. Amén. Bendice las personas que desde sus hogares van a escuchar este mensaje. Bendice todos los días de esta semana que vamos a estar predicando tu palabra, que tu mensaje sea exaltado y que estas verdades puedan llegar a los corazones de las personas. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Me siento feliz, hermanos, porque en esta comunidad del milagro, durante esta semana se va a estar predicando la palabra de nuestro Dios. Y también me siento feliz porque, según tengo entendido, este hogar pertenece a un amigo que el sábado se va a bautizar, Amén. el hermano Segundo Laine. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Sabe, hermanos, yo creo por fe que muchas personas van a conocer el Evangelio, quizás porque escucharon a través de estos parlantes el mensaje. Así que la predicación del Evangelio se lleva a cabo como la misión dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que estamos predicando en la comunidad el milagro. Así que, hermanos, el primer tema que vamos a estudiar en esta ocasión, vamos a hablar de la ley de Dios. Este es un tema que casi no lo predican en otras iglesias. Por eso, hermanos, quise presentar como primer tema lo que la Biblia enseña sobre la ley de Dios. Según la Biblia, hermanos, hay tres cosas que Dios escribió con su dedo. Tres cosas. Veamos la primera. Cuando Dios escribió las palabras en arameo para que llegase el juicio sobre Babilonia. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 5, versículos 24 al 25. Babilonia era una ciudad impía, era una ciudad pecadora e idólatra. Y el rey que gobernaba a Babilonia se llamaba Belsasar. Este rey era un rey idólatra, era un rey soberbio que se rebeló en contra de la ley de Dios. Así que Dios mandó un juicio para Babilonia. Y en esa misma noche, cuando Belsasar estaba tomando licor en los vasos sagrados del templo de Jerusalén, dice que apareció una mano, y noten lo que dice. Daniel capítulo 5, versículos 24 al 25. Y dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Estas palabras significaban que el reino de Babilonia había terminado. Y apareció una mano dando a entender de que el juicio había llegado sobre Babilonia. ¿Qué otra cosa Dios escribió con su dedo o con su mano? Fueron los pecados de los fariseos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos iban a apedrear a una mujer sorprendida en adulterio? Era una trampa que le querían poner a Cristo. Porque la ley decía que cuando alguien se encontraba en el acto del adulterio, era a los dos que se tenía que llevar para que se les aplicara la pena civil. Pero los fariseos solamente llevaron a la mujer, porque era una trampa que le querían poner a Cristo. Y noten lo que hizo Cristo cuando los fariseos estaban esperando que Jesús diera la sentencia de que le tiraran piedras a la mujer. Juan capítulo 8, versículo 4 al 9. Dice así: le dijeron, aquí están hablando los fariseos, maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Por lógica, tuvieron que haber llevado ¿qué? También al hombre, pero era una trampa que le querían poner al maestro. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dicen? Mas esto decían tentándole. Y sigue diciendo, para poder acusarle. Pero Jesús, noten lo que hizo Cristo. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra, ¿con qué? Con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La Biblia no dice exactamente qué es lo que escribió Cristo en el suelo. Solamente dice que se inclinó y escribió con su dedo. Algo estaba escribiendo. Se deduce de que para que los fariseos se hayan ido, era porque Jesús escribió algo que no le gustó a los fariseos. Algunos dicen de que es posible que Cristo haya escrito en el suelo los 10 mandamientos. Otros deducen que puede ser de que Cristo escribió los pecados de estos hipócritas, porque estos eran unos grandes pecadores y querían acusar y apedrear a otra pecadora. Noten que un pecador que hacía lo mismo querían apedrear a otra mujer. Es terrible, hermanos. Y aquí dice que se empezaron a ir. Pero dice que Cristo escribió con su dedo. ¿Qué otra cosa Dios escribió con su dedo? Los 10 mandamientos. ¿Dónde la Biblia dice eso? Deuteronomio 4:13. Imagínense, hermanos. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene doble autoría. Es inspirada por Dios a los profetas y los profetas escribían. Pero cuando leemos los 10 mandamientos fueron escritos con el propio dedo de Dios. En 2 tablas de piedra. Por eso es que la gente de otras iglesias confunden la ley de Dios con la ley de Moisés. Ellos creen de que es una misma cosa. Pero cuando lo vamos a la Biblia hace distinción. La ley de Moisés se le conocía a los 5 libros que Moisés escribió por mandato de Dios. Ahí en la ley de Moisés habían leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes de celo, leyes de sanidad, leyes de alimentación. Pero cuando vamos a los 10 mandamientos, fueron directamente que Dios los escribió con su dedo. No usó a nadie, sino que Dios lo hizo directamente. Noten cómo dice Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién lo escribió? Dios. No fue Moisés. Porque muchos cristianos de otras iglesias creen de que fue Moisés, pero ¿quién fue? Fue Dios. Esto lo repite Éxodo 31:18. Y dice así, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas. ¿Cuántas tablas eran? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten que no fue en papel que se escribieron, no fue en pergamino, no fue en rollos de cuero. Dice que fue en 2 tablas de piedra, porque la piedra, usted sabe, hermano, que la piedra no se acaba con las inclemencias del tiempo. Vienen tormentas, huracanes, y la piedra, ¿qué? Ahí está.
más si es piedra fina. No es una piedra poma, sino que es una piedra. Se deduce. Yo tengo un estudio donde puedo comprobar de que estas piedras pudieron haber sido de zafiro. Amén. Porque el zafiro, el trono de Dios, el fundamento del trono de Dios, según Ezequiel, según el profeta Ezequiel, es de zafiro. Y el zafiro, ¿saben de qué color es? Azul. Y en la Biblia, el color azul está asociado con la ley de Dios. Yo tengo un tema sobre eso. Con la obediencia a los mandamientos, el color azul. Los colores en la Biblia tienen significado. El rojo, saben que tengo un tema también sobre eso, sobre los colores. El rojo representa prostitución, el rojo intenso, lo rojo. El blanco representa pureza, es símbolo de la pureza, donde no hay pecado. El negro representa al anticristo. Noten, el amarillo representa muerte espiritual. Cuando lo vamos a la Biblia, el color azul representa la ley de Dios, es el color de la obediencia y la santidad. Se puede comprobar esto. Pero aquí dice que las tablas eran 2 tablas. ¿Sabe, hermanos, que la Biblia, todo lo que está en la Biblia tiene significado? ¿Por qué Dios no escribió su ley en 4 tablas o en 3 tablas, sino que fueron en 2 tablas? ¿Por qué? Esto también tiene significado. Porque en la primera tabla se infiere o se deduce que estaban 4 mandamientos. Y en la segunda tabla, 6 mandamientos. La primera tabla tiene que ver con el amor hacia Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con amor hacia mi prójimo. ¿Saben de que Jesús dijo esos 2 mandamientos? La ley, ¿en cuántos mandamientos está dividida? En 2. Amar a Dios y amar a ¿qué? Al prójimo. La lección de escuela sabática de esta semana que pasó, de eso venía hablando. De los 2 grandes mandamientos en que está dividido la ley y los profetas. Por eso es que eran 2 tablas, porque la obediencia, la santificación tiene que ver con una esfera vertical y horizontal. Amor a Dios y amor al prójimo. Es interesante cuando vemos Éxodo 32, 15 al 16, se dice algo muy interesante. Y volvió Moisés y descendió del monte, este es el monte de Sinaí, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. ¿Qué significa por ambos lados? O sea que podemos decir por delante y por detrás. Estaba la misma escritura. ¿Me doy a entender? Por delante y por detrás, de ambos lados. Y dice, de uno y al otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Moisés. No, dice, ¿qué dice? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada en tablas de piedra. Noten, hermanos, dice grabada. ¿Saben qué es grabar algo? ¿Saben qué es como cuando alguien cincela algo en una piedra para que eso quede impregnado, grabado, para que no se pueda borrar? Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Y esto se pone más interesante. La Biblia dice que Dios, para escribir esos 10 mandamientos, ¿qué es lo que usó? Por ejemplo, nosotros cuando queremos anotar un número de teléfono, ¿qué es lo que hacemos? Tráeme el lapicero. Hoy usamos el teléfono. Sí, pero cuando no existían teléfonos, ¿qué es lo que hacíamos? Para anotar un número de teléfono, ¿qué es lo que hacíamos? Anotarle en un papel. Entonces, pero aquí dice que Dios usó su dedo. Dice que escribió esos 10 mandamientos con su dedo. Eso dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Muy importante ese punto, hermano. Significa que Dios tiene dedos. Aquí dice con el dedo de Dios.
Ahora, vamos a ver también algo también muy interesante. A esos 10 mandamientos la Biblia le llama ley de fuego. Esto lo dice Deuteronomio 33:2. Dijo Jehová, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. O sea, Dios le dio a Moisés una ley de fuego. Y cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, ¿qué es lo que traía en sus manos? Una ley de fuego. Mire qué interesante, cuando yo leo la Biblia, estos versículos me llaman mucho la atención. Se le llama ley de fuego. A esos 10 mandamientos, a esas 10 palabras, se le llama ley de fuego. ¿Y quién los escribió? Fue Dios con su dedo. Ahora, vamos a ver qué simboliza en la Biblia el dedo de Dios. Porque alguien puede decir, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo hoy vemos que la Biblia dice que Dios tiene un dedo? Saben de que estos son términos teológicos. En teología, los que estudian la Biblia a profundidad, a esto se le llama antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Si nosotros vamos al diccionario, dice así: atribuir cualidades y rasgos humanos a la divinidad. Por ejemplo, vemos de que dice que Dios llora. Es un antropomorfismo. Dice que Moisés le vio a Dios la espalda. ¿Sí? Imagínense. Aquí vemos de que Dios tiene un dedo. Y esa ley, esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces, ¿qué simboliza en la Biblia el dedo de Dios? Esto también, hermanos, tiene su significado. Y vamos a ver que el dedo de Dios representa al Espíritu Santo. O sea que Dios habló los mandamientos, ¿y quién los escribió? El Espíritu Santo. Y saben de que el Espíritu Santo en la Biblia también es simbolizado ¿con qué? Con fuego. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con espíritu y ¿con qué? Con fuego. Y cuando los discípulos en el día del Pentecostés, dice que empezaron a hablar en lengua, dice que eran lenguas de ¿qué? De fuego. Dando a entender de que el Espíritu Santo había impartido esas lenguas, porque el Espíritu es fuego. Vamos a demostrarlo. Ya que en esta conferencia, hermanos, vamos a estar predicando temas de enseñanza y doctrina. Porque la gente de allá afuera, la gente que no conoce estos temas, mucha gente está confundida y no comprenden estos temas. Por estos temas a la gente lo que hacen es, podemos decir así, abrirle la mente. Por esto estos temas son muy importantes, hermanos. ¿Qué simboliza el dedo de Dios en la Biblia? Noten cómo dice Lucas 11:20. Cuando Cristo sacaba a los demonios, ¿cómo lo hacía? Apuntando con su dedo. Y recuerden de que también cuando escribía algo lo hacía ¿con qué? Con su dedo. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho fuera ¿qué? Los demonios. O sea, Cristo usaba el dedo de Dios para sacar ¿qué? Los demonios. Y dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, Cristo para hacer milagros y para sacar demonios, lo hacía con el dedo de Dios. Aquí dice Lucas 11:20. Ahora, ¿pero qué es el dedo de Dios? Vamos a ver
el mismo texto bíblico o el mismo evento, pero con otras palabras. Lo dice Mateo 12, 28. Jesús está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Vimos de que él dijo de que con el dedo de Dios se echaba fuera los demonios. Ahora vamos a ver de que ahora dice diferente, pero lo mismo. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué es el dedo de Dios entonces, hermano? El Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando unimos Lucas 11, 20 y Mateo 12, 28, el dedo de Dios representa el Espíritu Santo. Amén. O sea, quien escribió esos 10 mandamientos en tablas de piedra y esas letras fueron grabadas con fuego, fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, o como otros le llaman, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermanos. Con la venida de Cristo, ¿qué pasó con esos 10 mandamientos? La Biblia dice de que los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, porque lo que estaba dentro era las tablas del pacto. El arca del pacto, para los hermanos que quizás este vocablo no es muy conocido, el arca del pacto era un cofre de oro que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Ese arca del pacto en el santuario terrenal simbolizaba el trono de Dios. Según la Biblia, en el cielo Dios tiene su trono. Y vamos a ver de que en el cielo también hay un arca del pacto. Esto lo dice Apocalipsis 11, 19. Noten cómo dice. Apocalipsis 11, 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y noten lo que vio Juan. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. O sea que los 10 mandamientos que fueron puestos en el arca del pacto, en el santuario terrenal, eran una copia del gran original que está ¿dónde? En el cielo. No hay ninguna confusión. Si en el cielo tenemos un arca del pacto que es la original, que es el trono de Dios, y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, significa que en el cielo está también el gran original. ¿Me doy a entender? Ahora, los 10 mandamientos están en el cielo, pero ¿dónde más están los 10 mandamientos? Saben de que hay muchas iglesias, van a notar que uso mucho este vocablo de muchas iglesias porque estas cosas no las enseñan en las otras iglesias. Estos temas no los predican, hermano. Usted le predica a cualquier cristiano de otra iglesia, mire, ¿y ustedes por qué no enseñan los 10 mandamientos? ¿Saben qué es lo que le van a decir? Quedaron abolidos, o eran para los judíos, o son ley de Moisés. Nosotros, dicen ellos, y hacen una contradicción. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Nosotros obedecemos los mandamientos de Cristo y empiezan a poner a Cristo en contra del Padre. Pero según la Biblia, los 10 mandamientos no han sido abolidos. Porque Juan los pudo ver en el arca del pacto. Aunque no diga el texto bíblico que Juan pudo ver los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están ¿dónde? Adentro del arca del pacto. ¿Me voy a explicar? Pero ¿dónde más están los 10 mandamientos? Vamos a ver de que están en un lugar especial. Están en la mente y el corazón de su verdadero pueblo de Dios. Amén. O sea, en otras palabras, hermanos, y esto que voy a decir es tajante, pero hay que decirlo. Si usted está yendo a una iglesia, por muy bonita que sea el nombre y por muy bonito que lo traten y le den la bienvenida, pero si ahí uno enseña los 10 mandamientos, no es la iglesia verdadera. ¿Oyeron cómo digo, hermano? Porque vamos a ver que los 10 mandamientos no han sido abolidos,
ahora Dios los escribe, ¿a dónde? En 2 tablas, pero ahora son la mente y el corazón. Amén. No han sido abolidos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de ver de que los 10 mandamientos fueron escritos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ese es el dedo de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, ¿quién los escribe? En la mente y el corazón. ¿Creen ustedes de que será el mismo Espíritu? Sí. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mire qué preciosa es la Biblia, hermanos. Cómo la Biblia armoniza perfectamente. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, ¿ha quedado abolida la ley de Dios? No. ¿Dónde está escrita hoy? En la mente y el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos cristianos que dicen que la ley quedó abolida? ¿Están diciendo una falsedad? No podemos ir a una iglesia donde nos digan que la ley quedó abolida. No podemos creerle a cualquier cristiano o a cualquier predicador, por muy bonito que hable y se exprese, pero si no enseña los 10 mandamientos, ¿es una iglesia qué? Falsa. No hay para dónde, hermanos. Yo no quisiera decir eso, pero eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, vamos a ver, y aquí vamos a terminar con este tema de hoy, hermanos. Sabe, hermanos, que mucha gente dice, yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lengua. En mi iglesia tienen el Espíritu Santo porque hacen milagros. En mi iglesia tienen el Espíritu Santo porque tienen el don de exorcismo. En mi iglesia tienen el Espíritu Santo porque danzan y bailan. Pero saben de que la evidencia que alguien tiene el Espíritu Santo no es esa. No. Porque según la Biblia, el diablo también puede falsificar eso. ¿Saben de que el diablo puede falsificar el don de lengua? Sí. ¿El diablo puede falsificar los milagros? Amén. Sí, la Biblia lo dice eso. Bueno, se lo voy a demostrar. Esa cita no la traía aquí en el guión. Pero vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice nuestro Señor. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pregunto, ¿basta con congregarse en una iglesia? No. ¿No? ¿Basta con decirle a Cristo, Señor, Señor? No. Aquí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que el diablo puede falsificar los milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que hacían milagros, hablaban en lenguas, tenían el supuesto don de profecía, hacían exorcismos, sacaban fuera demonios. Y estos eran supuestos cristianos porque llegan a decirle Señor, Señor. Estos no eran mundanos, eran profesos cristianos porque dicen Señor, Señor. Pero había un problema con estos cristianos. No hacían la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es la voluntad del Padre? En Mateo 7:23, ahí está la clave. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60. Pero cuando nos vamos a otras Biblias que traducen mejor el texto, por eso es bueno, hermanos, cuando uno estudia la Biblia, comparar otras versiones de Biblia, cómo traduce el texto. Cuando nos vamos al original griego, porque aquí Cristo está hablando en griego, la palabra griega para maldad aquí, ¿saben cuál es? Anomía. ¿Y saben qué significa anomía? Significa
obreros sin ley. Amén. Nomos en griego es ley, pero cuando se le pone el negativo, a, sin ley. Por ejemplo, cuando vamos en la calle nosotros decimos adiós. ¿Saben de que sin querer estamos diciendo ateo? Porque en griego es teos, es Dios, pero cuando se le pone el negativo es sin Dios. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Cuando decimos vamos por la calle y le decimos adiós. Sí, decimos ese saludo muy a menudo. Pero están diciendo sin Dios porque teos es Dios y cuando se le pone el negativo es sin Dios. Así vemos la palabra anomía. Nomos en griego es ley, pero cuando se le pone el negativo es sin ley. Otras versiones de Biblia dice, apartados de mí, nunca os conocí, obreros sin ley. O sea que estas personas profesaban ser cristianos, predicaban muy bonito, hacían supuestos exorcismos, pero eran ¿qué? Obreros sin ley. Eran apóstatas, no predicaban la ley de Dios, no obedecían la ley de Dios. Ahora, vámonos al tema. ¿Quiénes son las personas que tienen el Espíritu Santo? Cristo dijo, por su fruto los conoceré. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Y este es el detector de mentira, hermano. Este es el detector. Según la Biblia, no lo que dice la iglesia adventista, porque aquí no estamos predicando lo que cree la iglesia adventista, sino lo que dice la Biblia. Amén. Porque alguien puede decir, no, vos estás predicando eso porque sos de la iglesia adventista. No, estamos predicando lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Según la Biblia, son los que guardan los mandamientos. Amén. Donde lo dice, Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero ¿por qué estaría el Espíritu con los discípulos? Porque ellos iban a guardar ¿qué? Los mandamientos. Interesante. Hechos 5:32. Con esta cita voy a terminar. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes le ¿qué? Lo obedecen. Poderosa cita, hermano. Amén. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que le obedecen. Los que le obedecen el ¿qué? Los mandamientos. La pregunta es cómo poder identificar la iglesia verdadera. Saben que cuando yo ando evangelizando y voy a visitar las casas de las personas que están recibiendo estudio, siempre me dicen lo mismo. He notado que siempre la mayoría dice lo mismo. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué unas dicen que tienen la verdad, otras dicen que tienen la verdad? Me confundo, así que yo mejor me quedo así como estoy. Otros dicen mejor me quedo así donde me dejó mi mamá, ahí voy a morir. La gente se confunde ver tanta iglesia con diferentes nombres y la gente dice, yo no sé cuál es la iglesia verdadera. Me confundo. Pero ¿saben de que la Biblia dice cuál es la iglesia verdadera? Amén. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente. Noten, Apocalipsis 12:17. Este versículo deja más que claro cuál es la iglesia de Cristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. La mujer aquí es un símbolo de la iglesia pura, la iglesia verdadera. Eso lo dice Pablo en Efesios 5:25. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, el diablo odia a una mujer. El diablo no odia a todas las mujeres. El diablo odia a una mujer específica y dice,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo responder a alguien que diga, yo no sé cuál es la iglesia verdadera, ni sé dónde congregarme? ¿Qué hay que decirle? Busque una iglesia donde le enseñen ¿qué? Los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice también. Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente. Según la gente de afuera, ¿quién es un santo? Los canonizados. Los que canonizan. San Caralampio, San Judas, San Toribio. ¿En qué meses que se le hace la fiesta patronal aquí en San Lorenzo? En Tecoluca, en agosto. La gente anda detrás de San Lorenzo haciéndole procesiones. ¿Sí? La gente le llama santo. Están en el cielo intercediendo por nosotros. Pero según la Biblia, ¿quién es un santo? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. O sea que si nosotros guardamos los mandamientos, ¿cómo nos considera Dios? Santo. Somos los santos. Son personas fieles y obedientes. Esos son los santos. Hermanos, no cabe duda que la ley de Dios, esa que fue escrita en tablas de piedra por medio del Espíritu Santo, sigue vigente y no ha sido abolida. Amén. Hay muchos cristianos de otras iglesias que dicen eso muy a menudo, que la ley quedó abolida. Esa, hermanos, es una doctrina diabólica. Vamos a ver durante esta semana que ese es uno de los engaños más satánicos que existen en el mundo cristiano, porque el diablo odia esa ley, porque esa ley, saben que el diablo fue el primero que la quebrantó. Amén. Vamos a ver durante esta semana que el primero que quebrantó esa ley, y por eso es que la odia, fue Satanás. Y el diablo quiere que el mundo pisotee esa ley. ¿Qué pasaría si en esta sociedad que tenemos se obedecían los 10 mandamientos? ¿Qué pasaría? Si en este mundo que está por colapsar se obedecieran los 10 mandamientos, ¿qué pasara? No hubieran ídolos. No hubieran ídolos, ¿qué otra cosa? No hubieran ni policías, ni jueces, ni nada, ni cárceles. Sí. No hubieran ateos. ¿Por qué esa gente está presa en el SECOC? ¿Por qué? Porque han violado ¿qué? La ley. Pero el diablo quiere que la gente crea que la ley quedó abolida. Porque el diablo quiere que nosotros sigamos pecando. Quiere que quebrantemos la ley. Porque el diablo sabe de que la característica principal del remanente de la iglesia verdadera es que guarda ¿qué? Los mandamientos. Hermanos, pidámosle a Dios el Espíritu Santo, porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos nosotros obedecer esa santa ley. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Espero que este estudio les haya servido para que podamos crecer en conocimiento y no podamos creer las falsas doctrinas de Babilonia. Así que vamos a cantar el himno y después vamos a orar. ¿O qué se va a hacer, hermano? Vamos a cantar. Ok. Hermanos y amigos, los esperamos mañana para que vengan a escuchar otro importante tema. Así que le agradecemos a nuestro Dios porque se ha predicado la palabra de Dios en esta comunidad. Amén. Y reconocemos de que va a haber fruto para honra y gloria de Dios. Amén. Así que hermanos, oremos para despedirnos. Gracias, Padre, porque permitiste que tu palabra se predicara en este hogar, en esta comunidad del milagro. Oramos, Señor, para que tú hables a los corazones de las personas que están en sus hogares escuchando este mensaje, que puedan ir a sus Biblias y puedan estudiar tu palabra y puedan reconocer de que tu ley no ha quedado abolida, como muchos cristianos dicen, sino que está vigente, existe en el cielo y está escrita en el corazón y la mente de tus hijos. Amén. Gracias, Padre, porque el mensaje se ha predicado en esta comunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.